Despierta, pueblo, de tanta impunidad. No tienes que aguantar todos los abusos que tenemos, ni protestar. Ya nos quieren dejar y nos quieren tildar de vagos y de bandoleros. Si el estudiante cuida su estudio, vienen y le hacen coger repudio. Si el cafetero cuida. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta entrevista de Radio Cuco. El pasado 4 de mayo pudimos conversar con diferentes compañeros y compañeras del territorio colombiano que nos estuvieron explicando qué es lo que está ocurriendo allí durante las protestas en contra del gobierno del fascista Iván Duque. Durante esta conversación pudimos indagar tanto en el contexto como en las situaciones que se están viviendo. Aquí os vamos a dejar el conversatorio entero, pero si queréis escuchar su versión reducida, os invitamos a que escuchéis el próximo Sopas y Sorber, donde también introduciremos ahí lo que es la versión más corta. Ahora vamos a empezar esta entrevista. Hola a todos y a todas. ¿Nos podríais explicar un poco cuál es el contexto de las protestas? ¿Qué es aquello de los falsos positivos? ¿Cuál ha sido el proceso de paz? ¿Por qué ahora se está dando estas protestas en el marco de una reforma tributaria? Bueno, pues las causas por las que actualmente el país está en paro y varias ciudades del país se encuentran militarizadas son varias, como mencionabas, entre esas está los falsos positivos o mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, una reforma tributaria que intentó pupitrear en el Congreso de la República, así como una reforma a la salud y múltiples violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Iván Duque. ¿Esto de dónde viene? Como para resumir rápidamente, en el año 2016 se firmó un acuerdo final para la paz con la extinta guerrilla de las FARC, y en este acuerdo se pactaron 6 puntos en los que básicamente se buscaba implementar un nuevo pacto social. En ese pacto social se daba solución, por ejemplo, al problema de la desigualdad de la tierra, siendo Colombia uno de los países más desiguales en el mundo de la repartición de la tierra. Se daban garantías de protección para aquellas personas que se desmovilizaron en el marco de este acuerdo. Se pactaban ciertos acuerdos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, dado que pues uno de los motores de la guerra en Colombia son los cultivos de uso ilícito como la amapola y la coca, y el narcotráfico pues que se desprende de esto, y además un sistema de verdad que busca pues sacar a la luz todo lo que sucedió durante un conflicto de más de 50 años. No obstante, en el año 2018, con las nuevas elecciones presidenciales, el gobierno de Iván Duque, que fue el gobierno elegido, hizo toda una campaña en torno a un rechazo de los acuerdos de paz. No sé si alguien quiere, en este caso, pues continuar. Bueno, digamos que si nadie toma la palabra, pues bueno, gracias a David por esta introducción que está realizando. Yo retomaría diciendo que pues efectivamente nos encontramos bajo el gobierno de no solo de partidos políticos, sino de familias que nos tienen históricamente en guerra, que se han negado al cumplimiento de los acuerdos, que se han negado eh, em, a, a implementar los acuerdos de paz y hacer posible eh, em, estos acuerdos de paz, ¿no? Entonces, siento que justamente esta introducción que hace David es súper necesaria, es muy complicada y es muy compleja porque de alguna manera yo personalmente analizo también el paro nacional y no solo el paro como un paro, sino también
como una revuelta, como también un poco lo mencionas ahí, y que es también resultado de diferentes procesos violentos, procesos de militarización, de paramilitarización, que venimos experimentando y viviendo los colombianos desde hace muchísimos años históricamente, y que sigue recrudecido porque tenemos a unas personas que siguen ancladas a la maquinaria estatal, que nos siguen gobernando además desde unos discursos y desde unas ideologías eh, que reproducen la guerra, que reproducen el conflicto armado, que reproducen la violencia. Tal vez seguramente más adelante podamos profundizar un poco más en lo que también es la doctrina militar, que además es lo que estamos viviendo en las calles, y no solo en las calles, sino en las casas también. Toda una guerra psíquica y psicológica, además de quienes no estamos directamente en las calles, cómo está la gente ahorita, no solo en Bogotá, sino también en diferentes ciudades y en diferentes regiones, pero que justamente todo esto que está sucediendo se ancla además a una crisis, pues a la crisis además de un modelo económico eh, em, que no permite además, bueno, no solo de un modelo económico, sino también justamente de un gobierno que no permite el avance de la implementación, no solo de los acuerdos, sino también de transitar hacia unos modelos económicos para las regiones, ¿sí? Como lo mencionaba ahorita David, yo siento que precisamente posicionar también la discusión sobre el cultivo, por ejemplo, de coca y la producción, digamos, de coca, y es preguntarnos también eh, en qué, en qué lugar nos encontramos, bueno, en qué lugar se encuentra Colombia en esta cadena de producción, que además es global, ¿no? O sea, que es, y pues también preguntarnos el modelo económico, ¿cuál es el porcentaje del modelo económico? Sí, es que no sé cómo plantearlo. Sí, ¿cuál es el porcentaje de este modelo económico y su sustento en la economía ilegal de lo que llaman, digamos, el narcotráfico, ¿no? Y digamos que también digo, llaman el narcotráfico porque también este discurso del narcotráfico, digamos que se ha cimentado justamente para implementar todas estas políticas de guerra que estamos viviendo nosotros en Colombia, porque actualmente lo que están, y pues no solo actualmente, ¿no? Sino que lo hemos vivido históricamente, lo que nos está también asesinando son las políticas de contraguerrillas, son las políticas que vienen incluso desde Estados Unidos, eh, eh, que llaman también pues políticas de guerra contra la droga, ¿no? Y yo digamos que siento también, estamos realmente aterrorizados, muchos estamos colapsados actualmente porque el manejo que se le está dando a la protesta actual en Colombia es un manejo de guerra, es un genocidio lo que está sucediendo en Colombia. Eh, eh, el ministro de Defensa y este gobierno lo que está saliendo a decir es que los jóvenes que están protestando en las calles, que son jóvenes del pueblo, que son jóvenes que no tienen oportunidades de estudio, que no tienen acceso al empleo, el discurso que se está manejando es que están vinculados con movimientos guerrilleros, con bandas delincuenciales, con bandas criminales, todo esto para justificar la matanza que estamos viviendo, ¿no? Eh, y digamos que de esta manera se sigue individualizando toda esta complejidad macroestructural eh, que no solo hace parte de Colombia, sino que hace parte de una economía global y de un conflicto global, ¿sí? Entonces, pensar, pensar que el paro, digamos, la primera demanda, digamos, que con la que inicia el paro de alguna manera como sentimiento común y de unidad, pues es pararnos en contra de una reforma tributaria, pararnos en contra de una reforma económica que lo que plantea es seguir empobreciendo a los más empobrecidos, ¿sí? A los más afectados estructuralmente. Eh, eh, y pararnos en contra de esas reformas, precisamente pararnos a cuestionar el modelo económico bajo el cual se ha venido manteniendo este gobierno colombiano, pero no solo Colombia, sino precisamente el globo, el planeta, ¿no?
Entonces, pensar, digamos, en que este primer, digamos, momento de discurso que nos unió, que es pararnos en contra de una reforma, está vinculado a un montón de aristas, ¿sí? Porque finalmente pararnos en contra del modelo económico significa pararnos en contra de la militarización, pararnos en contra de todo el genocidio que hemos vivido históricamente y que se ha recrudecido y que ahora llega a las ciudades, ¿sí? Bueno, no es que no haya llegado antes, pero que ahora seguramente en estos días de paro lo hemos, digamos, vivido de una forma mucho más recrudecida. Entonces, bueno, yo quisiera mencionar eso también para darle la palabra a mis compañeros y que podamos seguir profundizando. Nos parece muy interesante esto que habéis tratado en vuestras intervenciones. Imagino que los intentos por parte del gobierno, así como de los medios de comunicación, de criminalizar la protesta, de acusar de ser amigos del narco, o posiblemente, como se utiliza mucho aquí, de utilizar el tan querido término del terrorismo, será algo que esté haciendo ahora mismo el gobierno colombiano y los medios de comunicación. Cristian nos pide la palabra. No sé si quieres completar la intervención de María y de David. Sí, muchas gracias y coincido con María Camila y con Said. Yo creo que hay que hablar también un asunto y es que venimos desde el 2002 de gobiernos uribistas, donde con un modelo de democracia disfrazado, o con dictaduras disfrazadas de democracia, se ha impuesto un modelo militarista que, como dice María Camila, pues alimenta obviamente al modelo económico, empresarial, político, y que lamentablemente hay algo que quisiera mencionar muy, muy brevemente, y es que han habido desde el 2019, que fue otro paro nacional que se hizo a finales de año, desde el 25N, desde noviembre de 2019, hasta acá han habido incontables masacres y hay como una tendencia al juvenicidio. Diríamos que en barrios populares, en zonas rurales, en ciudades intermedias, incluso no solo en el marco de la protesta, sino también incluso jóvenes que se reúnen en una fiesta, en un lugar, en una zona rural, terminan siendo asesinados por la fuerza pública. Una fuerza pública que ya pierde una legitimidad en lo absoluto, una fuerza pública que está diseñada, lamentablemente, como lo decía María Camila, muy, muy evidentemente desde una doctrina militar contrainsurgente, que lo que hace es ubicar en la sociedad civil el enemigo interno. Y en ese orden de ideas quería complementar manifestando que este es un descontento, un estallido social muy importante, en el sentido de que la gente, inclusive no organizada, se mamó, como decimos en Colombia, se cansó, se agotó, no aguanta más y por eso están en las calles. Es muy importante y muy interesante cómo también es un estallido social que no le pertenece a los grandes partidos políticos o a los grandes movimientos sindicales que en años anteriores, si bien se han sumado a los paros y tampoco la idea de generar división, por supuesto, en estos momentos tampoco es una bandera única y exclusiva de un sector o algún sector de las izquierdas, y de organizaciones, de distintas organizaciones, sino que aquí hay un levantamiento, aquí hay un estallido social desde las bases, y las bases porque están cansadas de ver tanta represión, tanta falta de respeto a la vida, y que precisamente no ha habido un respeto ni siquiera a los acuerdos de paz, que no hubo una apertura democrática. En Colombia el sistema de partidos no permite que hayan terceras fuerzas políticas. Sabemos que si bien hay una fachada o hay una cierta tendencia a mostrar que hay varios partidos y una pluralidad de partidos que hay actualmente en ese sistema bicameral en Colombia, de varios partidos, algunos son uribistas u otros relativamente son uribistas, y eso es un desgaste que inclusive desde la misma política se ha dado, ¿no? No obstante, pues también hay fuerzas políticas alternativas que se están dando, pero yo creo que lo importante es que esto es un estallido que hay que rodearlo, que la comunidad internacional lo sepa, y que también desde muchas organizaciones antimilitaristas y desde muchas organizaciones más se empieza a hacer una campaña de objeción a la guerra,
porque también ha sido una de las principales contradicciones de nuestra historia como país, y es que la guerra ha sido el relato unificador de nación, que la fuerza pública es la que ha mantenido un control territorial con la fuerza, desde ese monopolio del Estado que reprime y también genera un juvenicidio y pues lo que queremos es que efectivamente el gobierno nacional pare la masacre, paren las masacres en las calles incluso, porque no solo son en las zonas rurales donde en décadas atrás se decía que la guerra solo tocaba a las comunidades indígenas, afro y campesinas, sino ya es en las calles desde hace mucho tiempo, y la guerra la estamos viviendo también en las calles. Entonces, sí es un llamado a la solidaridad internacional y a que cada vez muchas más voces se sumen con hashtag y etiquetas como SOS Colombia, que Duque pare la guerra, y también que hacemos una resistencia a la guerra desde muchos sectores en Colombia. El que es bueno para el amor, mire cómo se apechuga, y el que es bueno para el camino, en la marcha no se arruga. Clic, 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 clic. Qué tamaño el de esta marcha, de la punta hasta la cola, qué talento el de la gente para tocar la cacerola. Clic, 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 clic. Qué bonita la ciudad y todo el mundo está de fiesta, está pegado el siriri de la protesta. Clic, 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 clic. No nací pa' designado, ni pa' pingo, ni pa' bruto, yo no nací pa' lamberle las verijas al corrupto. Clic, clic, clic. Bueno, yo lo primero que diría que hay que ponerlo súper de precedente acá en este contexto que estamos viviendo, es que son las y los jóvenes populares que están saliendo a las calles realmente a protestar contra la violencia, contra una violencia que no solamente ha sido directa, sino estructural y también cultural. Yo quisiera decir, digamos, de la violencia directa, porque yo he estado ahorita en unos grupos donde me ha parecido excelente la organización de las y los jóvenes populares que han creado grupos de Telegram, WhatsApp, tal, para comenzar a organizarse por barrios, por todo, poniéndose seudónimos, poniendo el barrio en el que están, porque ya se dieron cuenta el día de ayer y antier y estos días que está pasando es un genocidio. Y también quisiera hablar, como en lo poco que he podido conversar con ellos, que una de las violencias más directa que han vivido estos jóvenes de barrios populares es que pues han sido jóvenes que han estado en control territorial de barrios donde mandan los paramilitares y el narcotráfico, y que se criaron porque se criaron en un mundo donde jugaban fútbol con la cabeza de una persona decapitada por los paramilitares. Y asimismo, aparte de esta violencia directa, hay que decir que el tiempo en que nacen es muy, muy violento para ellas y para ellos, donde no tienen oportunidades de trabajo, no tienen salud, no tienen educación, no tienen una vivienda digna asegurada, y que lo único que hace este gobierno es invertir en aviones de 200.000 millones de dólares, invertir en tanquetas, en pie de fuerza, en adoctrinamiento militar. Y adicionalmente me preocupa también estas conversaciones que he tenido, que están diciendo y están mirando cómo se organiza, porque aparte de esta violencia cultural que tienen que vivir, y por eso también me considero una persona antirrepresiva de este sistema mundial global, es que mientras que están en las calles dándolo todo por ellos, por sus compañeros, por sus compañeras, por sus familias, también están teniendo que resolver cosas como una tarea del colegio, de la universidad, una responsabilidad del trabajo, si es que tienen, o viendo cómo sortean todas las dificultades que están en estos momentos. Entonces yo creo que es importante hacer sobre todo énfasis en que ahorita a quienes están asesinando y matando en las calles es a esas personas que tienen un cuerpo, que tienen una vida y que tienen sobre todo
sueños de cambiar este maldito mundo en el que vivimos y también por eso mismo yo también quisiera hacer un llamado importantísimo porque las élites piensan que tienen todo el poder del mundo con sus malditas armas y sus bombas y nosotros tenemos que en este momento, en estas revueltas que se dan sobre todo desde el sur global, resistiendo ante este sistema totalmente violento, accionar y accionar a la solidaridad. Y por eso yo llamaría como académicos, analistas, politólogos, lo que quiera, como se llame, que escuchen, que vean que existen estas realidades, que existimos nosotros desde los pueblos, desde Latinoamérica, Abya Yala, y que desde hace siglos nos vienen con sus diferentes sistemas de opresión, como el colonialismo, el patriarcado, lo que sea, capitalismo, extractivismo, minando nuestra esperanza de vivir no solamente a nosotros en Colombia, porque somos un mundo, somos un ecosistema vivo, que lo que pasa en el desierto de Sahara nos afecta en América. Y lo que está pasando acá también es competencia de las personas que están en el norte global, que hay que decirlo con honestidad, que son las personas que también, mediante sus diferentes formas de consumo, sostienen al narco y la violencia. Y quiero hacer también claridad que esto no es una cuestión de moralista que quiera consumir cocaína, que consuma, pero que se cuestione por qué, de dónde viene, también asimismo porque hay unas personas que están en las cárceles por microtráfico, donde el 80% de la población carcelaria de mujeres, hombres o hombres son personas que están por microtráfico, mientras que en Colombia tenemos a uno de los mayores narcotraficantes de este maldito mundo que se llama Álvaro Uribe Vélez, que en cada año tenemos una embajada, no, y realmente ni siquiera es durante los últimos 10 años que vivimos en una democracia o sea, de mierda, porque realmente si uno ve como noticias de los años 90, teníamos un embajador en Miami que fue detenido, o un cónsul porque estaba relacionado con el tráfico de drogas. Entonces, sí hacemos un llamado a la solidaridad, a accionar desde el antimilitarismo como una estrategia política, y no violenta, no porque seamos unos pacifistas que no entendemos la violencia, la entendemos tanto, sabemos que las personas que rompen, rayan, queman, lo hacen porque están casi en un mundo sin esperanzas. Y por eso mismo, eso más que ver una forma de violencia, es como ver como una resignación hasta este sistema. Y por eso hay algunas personas que estamos activando acá desde Latinoamérica formas de solidaridad, desde el antimilitarismo, también desde esta maldita pandemia. Entonces, que levanten con hashtag de levanten las patentes de las vacunas, hashtag Duque pare genocidio, hashtag contagio antimilitarista, porque no podemos solos y solas aquí en Latinoamérica y si no accionamos, si esto no se riega, yo estoy hasta las 4 de la mañana tirando ideas, no sé si sirvan, no sé qué vaya a pasar, porque no entiendo lo que pasa. Bueno, se están tocando muchos temas y me gustaría saber cómo estos ámbitos, como estamos hablando del el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el extractivismo, todos estos males del capitalismo salvaje se observan dentro de las protestas y si hay organizaciones o algún tipo de organización, o si es en cierta manera la organización popular, que hace una crítica a todo esto, intenta luchar contra todo ello, si en cierta manera si las protestas contra Iván Duque no simplemente contra el gobierno, sino van más allá. Si quieres podría responder rápidamente esos dos, porque creo que desde mi punto de vista, puede que me equivoque, hay una base social campesina, indígena y étnica que está muy bien organizada y que tienen una lectura estratégica muy interesante, pero yo creo que el tema acá es que estos sectores, no ellos tanto, sino como otros sectores en la ciudad, sindicatos, etcétera, están viendo esto como una protesta y están repitiendo
desde mi punto de vista, los mismos errores que está cometiendo todo el mundo, desde primero discutir y dividirnos entre nosotros, porque también salen con discursos de no entender el vandalismo, y porque también hay la experiencia, digamos, del 21N, que fue en el 2019, donde el Comité Nacional del Paro, que eran X organizaciones a nivel nacional, fueron totalmente herméticas y no escucharon a las y los jóvenes que también eran, que en gran parte eran los protagonistas de ese momento, tanto así que en ese entonces se autoconvocaron asambleas por otros lados, porque tenían una forma tan abstracta y tan ridícula, porque no hay una estrategia colectiva, y yo también lo entiendo, no es tampoco la culpa, yo valoro todo el trabajo que ellos han hecho, porque cada lucha que ellos han dado nos han aportado, pero también hay que saber que como no repetir como esa estrategia que ya no nos funciona el 21N, y escuchar y dialogar con las personas que están en la calle, porque ellos en ese entonces sacaron un pliego de condiciones de 100 puntos, un documento como súper extenso, sin leer el contexto, que el contexto que era el contexto de la represión y el militarismo en las calles, y que para pedir una vida digna, para pedir salud, educación, primero tenemos que desmantelar a quienes nos están asesinando y matando en las calles. Entonces, yo intento responder esas dos preguntas que hiciste, si no las entendí mal, era como, pues, como que pasaba con toda esta base, que yo igual creo que ahorita tampoco puedo hablar por ellos, y también sé que en estos momentos ojalá estén como analizando todo esto en el contexto, porque la idea también que yo llamo a hacer ahorita no es hacer análisis profundos, sino dialogar y escucharnos y mantener la unidad. ¿Por qué? Porque nos ponemos a ir por ideas que están muy bien en la práctica, tanto en la teoría antimilitarista o no violenta, o la teoría colectivista, anarquista, comunista, lo que sea, pero que no todas las podemos materializar en la práctica, y que así igual cada una de estas ideas igual se han aportado en nuestro flujo histórico, porque esta lucha contra la represión y el militarismo no es algo de 500 años, no es algo, o sea, esto viene desde que se comenzaron a conformar los imperios, con sus ejércitos, con su tecnificación, con sus sistemas esclavistas, su sistema donde la mujer no tenía voz, era ignorada. Entonces, bueno, qué pena, porque siento que el pensamiento es complejo, y abordar una cosa como tan así al detalle, y como si fuese un médico y abriera la realidad social y sacara una pequeña parte de la pieza, porque no creo que no es el modo. Entonces, desde mi punto de vista, entonces ya por eso digo, conversemos, dialoguemos, cada quien tiene... Todo el poder para la gente. 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 Poder popular, que todos están presentes. Bueno, yo quería hablar sobre una anécdota que he podido vivir estos 2 últimos años que he estado todo el tiempo en campo, en territorio, trabajando con pueblos indígenas, y la quiero relacionar, para no extenderme, la quiero relacionar con una parte de lo que preguntas, frente a lo que se ve o que se ha dicho, o la presencia que llegase a existir, incidencia de grupos armados en las movilizaciones. Y yo quiero hablar desde estas anécdotas y esta experiencia, ya que en los medios de comunicación en este país, al ser un monopolio del Estado y del gobierno de turno, lo que permite es que se llegue siempre una información tergiversada y falsa a las comunidades, donde siempre lo que sucede es repetir un mensaje. Pero afortunadamente, yo diría, lo empecé a vivir desde el año pasado, después de lo que sucedió el 9 de septiembre, que nos permitió ver que cambió muchísimo el discurso de las infiltraciones de las guerrillas, ¿cierto? Y de las disidencias ahora.
porque de un momento a otro les tocó cambiar el gobierno el discurso. Entonces esto permitió también el uso de las redes sociales y también como un acceso en temas de comunicación a través del internet satelital, ha generado que las personas también tengan acceso a esta forma de documentación que hemos vivido en estos últimos días, y es como nuestras vidas, como se ha dado ese mensaje que es terrible que la juventud en estos momentos esté mostrando su agonía a través de Instagram, ¿no? Transmitiendo videos directamente. Y esta información ha podido llegar a resguardos indígenas en la selva, donde se han dado cuenta, y a los pueblos, que es donde más se sataniza hasta la movilización social, se han dado cuenta que las mismas Fuerzas Armadas son las que han estado interviniendo a través de la infiltración de las movilizaciones para generar los disturbios, y no disturbios de enfrentamientos de piedra y gas, sino saqueos y desapariciones y asimismo el uso de las armas de fuego. Entonces, también se ha notado que ese discurso en los mismos medios de comunicación ha tenido que bajar muchísimo, y en estos momentos, no sé si estoy equivocado, como les comentaba, yo llegué ayer del Bichada, este discurso no se ha vuelto a escuchar, no hemos vuelto a hablar no se ha vuelto a mencionar el tema de las infiltraciones, no han podido utilizar ese discurso porque gracias a la documentación tan intensa que se ha dado por los observadores de derechos humanos, por la misma ciudadanía, ha permitido a que este discurso haya caído, a que se esté hablando de las infiltraciones de los grupos armados, pero sí ha reforzado muchísimo el discurso sobre el vandalismo y el terrorismo, que es algo que también tenemos que empezar a dialogar y a generar una pedagogía frente al uso de este discurso que se ha empezado a generar sobre las personas que han participado en estas manifestaciones. Entonces eso es algo muy importante que también le ha dado una mayor oportunidad a la organización de las personas que se han manifestado, y como lo hemos podido observar estos últimos días, es que las manifestaciones, los puntos de concentración mayoritariamente que se solían dar en las principales plazas del país, han empezado a desplazar a los barrios, y uniéndolo con una cuestión que decías ahí anteriormente, es la oportunidad que también tenemos que empezar a desarrollar estos espacios populares organizativos y asamblearios para definir esas posturas y ese accionario que se nos va a presentar digamos, en este futuro inmediato que está dando con las administraciones. Sería como el aporte que quisiera presentar. Bueno, yo, pues de todo lo que se ha hablado, también quisiera retomar como dos puntos muy importantes. Uno de ellos es que hay definitivamente entre los jóvenes una desesperanza generalizada sobre el futuro, que se acentuó con la pandemia del COVID-19. Y precisamente estas revueltas pues no responden solo a una pretensión de una reforma tributaria que afectaba a la clase media, principalmente a las clases más empobrecidas, sino también justamente a una juventud que ha hecho esfuerzos enormes por de algún modo buscar formas de educarse, por buscar empleo, y que sin embargo no las encuentra. Esto se agravó por la crisis, pero ya venía sucediendo en el país. Pero además una juventud sin esperanza por la idea de este gobierno de acabar con la paz, ¿no? Como les venía mencionando, en el 2016 con la firma de los acuerdos hubo una esperanza de un cambio en el tema de cómo se llevaban adelante las cosas del país, en temas también de equidad, digamos, un poco en términos generales, pero este gobierno ha hecho todo lo contrario a la implementación de esos acuerdos, y eso ha implicado de algún modo un retorno del tema de la guerra a la agenda política del país. Digamos, los jóvenes que tuvimos la posibilidad de votar las últimas dos elecciones, de algún modo podríamos decir que somos hijos de los acuerdos de paz, ¿no? Pero que nos están arrebatando un momento clave de la historia
que era la posibilidad de cambiar y terminar una historia violenta de más de 50 años, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante a mencionar. Esto está sucediendo en las ciudades donde paradójicamente se suponía que había más oportunidades de empleo, pero además se ha evidenciado en también el campo y en municipios más pequeños aledaños a las ciudades. Hay un tema del que no se ha hablado aquí y es una cifra que dio la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue el tribunal que creó el acuerdo de paz para, para investigar todos los crímenes que se dieron en el marco del conflicto armado, y es el de 6.402 bajas, ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Para poner eso en contexto, se trata de una política de Estado que lo que hacía era reclutar jóvenes, hacerles promesas de empleo y de trabajo, y una vez que les hacía promesas de empleo y de trabajo, los llevaban a sitios totalmente lejanos de a donde estos jóvenes vivían, los asesinaban y los vestían de guerrilleros. Esto lo presentaban como éxitos de una política que se llamó en su momento la seguridad democrática, que fue implementada por Álvaro Uribe Vélez, y esto se vino a saber justamente de algún modo como fruto de estos acuerdos de paz, ¿no? Entonces hay una gran tensión social por esta cifra generó una gran tensión social, ya venía generándola, ya había un movimiento de madres que eran las madres de los falsos positivos, que venían denunciando hace años que sus hijos los había asesinado el Estado para presentarlos como bajas legales en combate. Y ahora, digamos, este ambiente se ha venido caldeando en el retorno de una política muy similar de seguridad democrática en este gobierno prácticamente dictadura de Iván Duque. Entonces se vio justamente la exposición de esta cifra de 6.402 falsos positivos, pero además ha habido bombardeos a zonas del país lejanas a los cascos urbanos, donde hay niños, hay una situación de desempleo en la juventud, hay una situación en que se quiere que el futuro sea la guerra, y eso ha generado una gran desesperanza que hoy se está expresando en las calles. Por eso es que esto no es solo por la reforma tributaria, por la reforma a la salud, claro que hace parte de eso, pero también hace parte de un clamor de unos jóvenes que no ven un futuro cierto con esta clase política. Entonces yo quería como retomar en ese sentido los acuerdos de paz, lo que había mencionado sobre ejecuciones extrajudiciales, para traerlo a colación en este momento. Estas revueltas, si las podemos llamar revueltas o protestas, también son justamente porque nos negamos a que nos condenen a un país en guerra y nos negamos a que nos condenen a un país sin futuro. No somos una generación que está dispuesta a aceptar eso. Y bueno, gracias a todos. Yo quisiera retomar, bueno, con todo lo que han mencionado. Estoy muy de acuerdo con David porque lo que he estado pensando es que justamente lo que estamos viviendo es una, un ejercicio de mal llamados falsos positivos a nivel nacional. Bueno, digamos que yo quisiera iniciar un poco pensando en algunas de las cifras que nos han presentado los organismos de derechos humanos y organizaciones como Temblores. Ellos nos cuentan, bueno, ellos tienen una plataforma que se llama Grita y han podido registrar desde las 6 de la mañana del 28 de abril hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana del 3 de mayo, 1.181 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 26 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes,
216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 9 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 56 denuncias por desapariciones en el contexto de movilizaciones. Estos fueron algunos datos que Temblores nos comparte hasta las 10 de la mañana del día de ayer, sin contar con el recrudecimiento de la violencia que se vivió en el día de ayer en diferentes ciudades de Colombia, especialmente en Cali, bueno, la masacre de Siloé, en Bucaramanga, bueno, en diferentes puntos de la ciudad, y estas violencias se han visto como un programa de coordinación militar. En estos momentos hay una rueda de prensa que pues les invito a que podamos escuchar después de que terminemos esta entrevista, y es el informe que están presentando diferentes organizaciones de derechos humanos. Yo considero pues que ellos están retomando también más cifras y más datos de lo que sucedió anoche, que ha sido una de las más dolorosas desde que, pues, de todas estas noches que hemos vivido y experimentando. En el día de ayer, en la mañana, a mí me llega una información de una brigada de comunicación en Cali. Ellos estaban hablando de un posible autogolpe militar en Cali. Yo sinceramente en un primer momento no le puse mucha atención porque me pareció, no sé, no pude pensarlo desde ahí. En la noche ya empezamos a ver, bueno, durante el día empezamos a ver que empezaron a entrar tanques de guerra a la ciudad de Cali, y ya yo he estado, digamos, yo no he estado necesariamente tanto en las calles, he estado en 2 movilizaciones durante el día, pero he estado muy pendiente de las redes sociales, y me he estado comunicando pues como con compañeros que están en otros países intentando cómo entender esto, además de lo que ya han mencionado ustedes, de lo que, pues de todo lo que necesitamos en términos comunitarios, y de lucha, digamos, en términos de las bases y de lo comunitario y de lo territorial. Yo hago un llamado internacional para poder comprender también analíticamente eh, esta situación, porque ahorita digamos que, bueno, me están llegando muchísimo, o sea, digamos que me ha llegado muchísima información que me tiene muy preocupada, porque entonces, bueno, anoche entonces los videos pudimos ver toda la exagerada militarización de Cali. En las redes sociales se empezó a hablar, justamente se empezó a preguntar un poco de si eso era un autogolpe de Estado, que era una información que ya habían enviado desde Cali durante la mañana. Lo que sucedió es que Zapateiro, bueno, el general, sí, sí es general, bueno, no recuerdo en este momento, Zapateiro, es quien está comandando Cali. Básicamente le quitó la gobernabilidad a la gobernadora y al alcalde. Desconozco, digamos, la complejidad y la profundidad de esa información, pero incluso los movimientos de la oposición anoche en Twitter estaban preguntando pues que por favor ampliaran la información. En Twitter también una página de gasto militar, bueno, contra el gasto militar, estaba preguntando porque el aeropuerto de Cali estaba totalmente militarizado, solamente estaban funcionando vuelos militares. La ciudad totalmente militarizada, no sé cuánto ejército estuvo anoche en Cali, por eso les invito a ver esta rueda de prensa que están ahorita dando los organismos bueno, las diferentes organizaciones de derechos humanos. Pero entonces los videos que hemos podido compartir y que hemos podido ver, y quienes estuvimos pegados a las redes durante toda la madrugada y prácticamente que sí, toda la noche, son escalofriantes. Esto es una masacre, en realidad esto es un genocidio. Exterminaron a la gente, mm, atacaron a la gente con granadas, con fusiles. Las Fuerzas Armadas se metieron a los moteles a guardar el armamento. Jóvenes escondidos en los cañaduzales, muchas violencias de género, muchas violencias a las mujeres. Yo
Actualmente pues no sabemos bien cuántos muertos, cuántas desapariciones, cuántas torturas, cuántos jóvenes capturados hay en este momento, pero digamos que lo que ha sucedido anoche en Siloé, anoche en Cali, anoche en las diferentes ciudades de Colombia, es una barbaridad, es, no sé, no hay palabras para, es algo inexplicable realmente. Y entre otros de las conversaciones y discursos que han venido, digamos, eh, eh, em, como estando, digamos, no solo en las redes sociales, sino también por algunas personas que se mueven, digamos, en la academia, están las denuncias a un tuit que hace Álvaro Uribe, en el que hace uso de un concepto que es la revolución molecular disipada. Anoche una periodista abrió un hilo, un tuit, que yo quisiera compartirles esta información porque me parece importante. Yo realmente no pude dormir porque esto me parecía una distopía y yo por eso el llamado que también hago a ustedes allá en España es que, y pues a toda la comunidad internacional, es que nos acompañe a poder analizar y poder entender también esto desde los distintos lugares de la academia, de la investigación, desde donde estemos nosotros, porque estos discursos son los que se están, se están reproduciendo. El tuit que pone Álvaro Uribe habla de fortalecer las Fuerzas Armadas debilitadas, eh, al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP, y con narrativa para anular su accionar legítimo. 2. Reconocer terrorismo más grande de lo imaginado. 4. Acelerar lo social. 5. Resistir revolución molecular disipada, impide normalidad, escala y copa. Entonces, bueno, hay una periodista que abre un hilo y empieza a ampliar un poco esta discusión sobre lo que es la revolución molecular disipada. Es un concepto que para tratar al comunismo, dice ella, lo grave del asunto es que el ultraderechista y fascista Alexis López, director de medios en Chile, estuvo recientemente en Colombia para educar a militares en el manejo de estas protestas. Sigue diciendo ella, Alexis López vino en febrero de este año a la Universidad Militar Nueva Granada. La Universidad Militar Nueva Granada es una universidad que está aquí en Bogotá. Vino este señor a enseñar cómo tratar la protesta social, denominando la revolución molecular disipada bajo los mismos modelos que usó Piñera en las manifestaciones en Chile. El video fue puesto como privado el 3 de mayo, luego de que Uribe comentara esto en Twitter, pero tenemos una copia de todas las salvajadas y cochinadas que este señor le enseñó a los militares. En la conferencia de este salvaje de la extrema derecha chilena nombran a organizaciones como Temblores, que es la organización de la que les acabo de compartir las cifras, porque ellos, digamos que se han encargado también de documentar las cifras. Les cuento que el Estado colombiano apostó por tratar estas manifestaciones como en Chile. Hay un momento que ahora se me fue el hilo, pero ya les digo porque me parece importante poner esta información y tiene que ver con los medios de comunicación nacional que le están dando espacio a este señor, de hecho hoy. Entonces, sigue diciendo ella, les cuento que el Estado colombiano apostó por tratar estas manifestaciones como en Chile. Las propuestas van desde la actuación directa de la fuerza pública, como lo estamos viendo, hasta armar a grupos de ciudadanos y convertirlos en paramilitares para que ataquen a manifestantes. ¿Quieres saber cómo va a actuar el gobierno de Álvaro Uribe? Bueno, no va a respetar a nadie. La frase de Uribe, que a muchos causó risa por senil, es una construcción teórica muy grave con la que estigmatizan a los manifestantes a nivel de un grupo armado, que es lo que precisamente estamos viendo hoy en los medios de comunicación, y que el ministro de Defensa principalmente lo que está diciendo es que los manifestantes están vinculados a grupos armados. Lo que hizo Uribe fue darle una orden directa a las fuerzas militares diciéndoles cómo actuar. Es una doctrina neofascista y con esta es que están trabajando en Cali esta noche. Ella abrió el hilo, no sé, tal vez a la medianoche. ¿Y quién es Alexis? Bueno, entonces, eso. Y resulta que, bueno, yo no pude dormir por ver esto porque me parecía, de verdad, me parecía una distopía, pero yo también el llamado que
que sí quiero hacer a la comunidad internacional es que justamente yo sé que a veces a nosotros nos tildan de un montón de cosas por hablar de fascismo, pero esta es la retórica que se está utilizando. Acabo de ver que hoy al mediodía, de hecho ya está en entrevista este señor Alexis López Tapia en la W, que es uno de los programas radiales que a nivel nacional, pues obviamente está manejado no solo por este gobierno, sino justamente por esta clase empresarial que mantiene este paramilitarismo y este gobierno militar, ¿sí? Lo están entrevistando en este momento, están hablando de esto que es la revolución molecular disipada, entonces no tenemos solo una doctrina militar entrenada por Estados Unidos con todo este discurso y esta doctrina de contraguerrilla, ¿sí? Sino que ahora un nazi prácticamente, o sea, este hombre prácticamente es un nazi, o sea, se identifica como nazi y está en este momento siendo entrevistado por la W y está accionando, está prácticamente que acompañando y dirigiendo las políticas militares en Colombia y en Cali. Acaba de sacar esta comisión de comunicación, que les cuento que ayer había enviado el primer como comunicado en el que ellos estaban hablando de un posible autogolpe militar en Cali. La Brigada Comunicativa Cali Resiste acaba también de sacar el segundo comunicado y justamente están haciendo alusión a este discurso de la revolución molecular disipada. China, chamaca, guaricha, pucha, cachen cómo luchan. Mucho marchan las muchachas, que ni borrachas se agachan. Mucha lucha y en las cuchas, China, chamaca, son muchas. Chifla muchusca la chula de Chicamocha, insatisfecha la chueca, las chicoteras. Hincha, satisfecha de una chaguala, va a parir su chilo, la cucha cosecha, la tracha repecha. Cucha me ha dicho que siga su lucha, que deja chocate y chinchorro, que arrecha yo lucha, que chupe chicha y que choza teche, que yo soy guaricha, que yo soy arrecha, que yo soy guaricha, arrecha. Todo esto que nos relatáis nos suena bastante, puesto que aquí en Europa desde hace años ya, desde, pues, no sé, me recuerda a la Operación Gladio, me recuerda a la estrategia de la tensión, a esta cuestión de las diferentes operaciones antiterroristas en el Estado español, esta estrategia que suele tener el Estado de crear un enemigo interno e intentar constantemente culparle de todos los males que tiene y así poder justificar su represión. Me recuerda también a la militarización en las calles y un libro que hay que se llama El ejército en las calles, de Editorial Bardo. Es una estrategia bastante común en general, pero bueno, me gustaría saber cuál es el tipo de resistencia que se da en la calle, de qué manera se está organizando la gente en la calle y de qué manera se hace frente a esta represión estatal y a esta situación que decís del Estado de constantemente culpabilizar y ejercer represión en contra de los resistentes y las que protestan. Pasamos la palabra a Cristian y luego hablaremos con un compañero que está en las calles durante estos días. Seré muy breve, solo que este sea un llamado a una campaña de objeción a la guerra, que en las calles siempre se plantee la necesidad por protegernos de toda esta represión, obviamente militarista. Tengamos en cuenta, y solo para cerrar, a los compañeros allá de los medios en España, yo en el chat de esta sala compartí un informe de Reporteros Sin Fronteras y la FLIP, donde se está alertando de ese cerco mediático que ya se está imponiendo en Colombia, del riesgo inminente de autocensura para quienes cubren las manifestaciones por supuesto, el uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que en 6 días de protesta se ha documentado 70 agresiones y 76 víctimas. Y allí mismo pues se van ustedes a encontrar también con ese cerco mediático y por eso agradecemos este espacio que se siga manteniendo. También yo agregar algo que decía la compañera María Camila muy rápidamente, y es que a la par de estas agresiones tan fuertes a los jóvenes y de toda esta agresión que se está dando a las comunidades, asimismo tengamos en cuenta que han habido también casos de desaparición
forzada, que no sabemos dónde están, y tengamos en cuenta que estamos en un país con la peor crisis humanitaria en estas graves violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada. Hay cifras muy conservadoras que hablan de 80.000 desaparecidos, creo que más que las dictaduras del Cono Sur, pero no sabemos inclusive en el marco de esta protesta cuántas más hayan. Y ya para finalizar, solo mencionar un incidente que el sábado 1 de mayo hubo en el barrio San Luis en La Calera, en la que también pues la forma en cómo está haciendo la intervención la fuerza pública ya es con ejército, ya es disparando, y en ese sentido pues tenemos que hacer como un llamado también a protegernos, a tratar de ir a las marchas de la mejor forma y con el mayor cuidado posible. Yo me despido, muchas gracias a todos y a todas. Qué pena de pronto os interrumpí, y antes muchas gracias por el espacio, y por favor difundan esto a nivel internacional porque se viene un cerco mediático, se viene una censura a nivel nacional, entonces es clave la solidaridad internacional que ustedes puedan sumar. Gracias, Cristian. Por retomar un poco la cuestión de las calles, tenemos aquí a un compa, Jimmy, que está estos días, como he dicho antes, en la calle. Buenas, Jimmy. ¿Nos podría relatar un poco cómo está siendo estos días ahí en la calle, las protestas, etcétera? Claro que sí, claro que sí. Pues buen día para todos. Soy Timmy desde la ciudad de Medellín. Soy oriundo de la ciudad de Bogotá, pero bueno, les quiero contar desde esta parte del país qué es lo que ha pasado. Rápidamente quiero contarles, actualmente tengo 30 años, siempre fui parte de una familia clase media, y siempre vi a abuelos, tías, tíos, viendo las noticias y siempre dejándose alimentar de la basura que nos venden acá en Colombia. Siempre me decían como, ojalá usted no se vuelva un vándalo de esos, un guerrillero de esos. Y en realidad viví en una mentira durante mucho tiempo. Lógicamente ya pues con el suficiente uso de razón y con la potestad de poder entender qué es lo que pasa en el país, el año pasado no tuve la oportunidad de unirme a la marcha del 21N, que también fue pues una marcha con un movimiento bastante fuerte. Cuando convocaron esta del 28A, sabía que sí o sí tenía que participar. Vi por las noticias el año pasado todo lo que pasaba y realmente me dolía estar en la casa, no salir a marchar. Así que me uní al movimiento el miércoles pasado, que fue que inició todo, y empecé a entender toda la manipulación tan terrible que hay en este país de los medios hacia la gente y hacia una generación que se ha conformado y que se ha arrodillado ante este sistema opresor, que el día de hoy es la razón por la cual Colombia está allá afuera saliendo a marchar. Quería iniciar básicamente con eso. Entonces, bueno, les comento. El miércoles me fui a la marcha, y las marchas, como todas, se concentran en un punto y empiezan a andar por las vías principales. Aquí en Medellín arrancamos desde el Parque de los Deseos y empezamos a bloquear las vías principales. Quiero comentarles que las marchas inician con arengas, inician con cantos, con un sentido de unidad hacia lo que está pasando, que realmente es un sentir muy bonito de ver a la gente que se une bajo una misma causa. Algo que mencionaba Said muy bonito, y es que esto no se trata de partidos políticos, sino es de mantener la unión. Y si algo puedo resaltar de estas marchas es que nunca había visto al pueblo de Colombia tan unido, y es digamos, algo bueno que podemos sacar de todo esto, y es ver cómo la gente ha reaccionado y cómo se está uniendo. Entonces, es algo que se siente muy bien dentro de la marcha pacífica. La gente canta, salta y bueno, de una forma muy pacífica hace el llamado a que seamos escuchados. ¿En dónde empieza todo el problema? El problema empieza cuando llegas a cierto punto estratégico, digo yo, que pone el SMAT, para que la gente no tenga dónde huir, para que la gente no tenga a dónde correr.
y fue justamente lo que pasó. Nos bloquearon en una parte en la que estaba el río Medellín y del otro lado estaba el centro administrativo del metro de Medellín, que pues son unos muros bastante altos, es decir, que la única opción que nos quedaba era correr por la vía principal o botarnos al río. Resulta que ellos mismos, nosotros en son de paz y sin atacarlos, porque debo decir que no son vándalos realmente, alzamos las manos en símbolo de paz y el SMAT automáticamente nos ataca con una aturdidora y envía gases directamente a donde está la gente. No les importó que hubieran carros, porque de hecho venían carros andando muy suavecito, pero en ningún momento fueron atacados ni fueron vandalizados. Entonces, ese es el momento crucial en el que los medios no están cubriendo absolutamente nada, en el que los medios no están ahí para poder mostrar quiénes son los que empiezan el ataque. Lógicamente, y entiendo que hay mucha gente que empieza a tirarles piedra, pues en símbolo de defenderse. Hay gente que no tira piedra, sino lo único que hace es devolver los gases. No, ni siquiera dan el espacio de que la gente corra, sino se van a atacarlos directamente y a hacerles como la encerrona. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde empieza una cacería de brujas terrible, de la que uno prácticamente está expuesto a que o lo desaparezcan, o lo detengan, o lo golpeen brutalmente. Eso estoy hablando del día miércoles. El día viernes fui con mi pareja también. Iniciamos la marcha en el Parque de los Deseos nuevamente. Quien lideraba la marcha fue una persona que habló con la policía que estaba ahí, era un anciano como de unos 45, 50 años. Él siempre hizo énfasis por el megáfono y siempre nos dijo: compañeros, la marcha debe ser pacífica, por favor, nada de violencia. Y efectivamente había también una concentración de policías. Él fue y habló con ellos y les dijo que pues íbamos a arrancar con la marcha, que por favor, que no hubiera agresiones. Hasta ahí todo muy bien. Arrancamos la marcha nuevamente. En la marcha iba una niña. Yo le pongo unos 7 años de edad. Y el anciano del que les hablo, quien lideraba, iba en la primera línea. Nosotros íbamos caminando, todo iba muy normal, la gente paraba los camiones y les decía que por favor, que pitaran. Entonces, es volver a lo mismo, es estar dentro de la marcha pacífica y tener el sentimiento de gritar, de tener el derecho de gritar que algo está pasando aquí en Colombia, pero sin atentar contra los derechos de nadie, sin dañar la propiedad ajena, sin dañar a los carros, sin la intención de tener violencia, la más mínima muestra de violencia con los demás. De nuevo en un punto estratégico, justo donde las únicas opciones eran el río y al otro lado pues un muro que obviamente no podíamos trepar, vuelven y nos encierran y automáticamente van enviando gases a la multitud donde se encontraba el anciano y la niña. Entonces fue terrible, la asfixia por el gas fue horrible. Yo estuve a punto de tirarme al río Medellín porque no tuve otra opción. O sea, en un momento quedé encerrado porque la policía motorizada que lleva al SMAT detrás se vinieron de una, o sea, ni siquiera dieron a la gente la gabela de correr hacia atrás, sino que se vinieron de una, nos encerraron. No hubo ni siquiera la posibilidad de no sé, de salvaguardarse, de que nos dieran un minuto de ventaja para retroceder, sino fueron atacando ya directamente. En ese ataque golpearon mujeres, se llevaron a 3 personas, y bueno, pues la verdad fue una jornada del día viernes muy, muy pesada, muy pesada. La estación en la que estábamos cerca de una estación del metro que se llama Madera. Esa estación fue cerrada y había gente afuera de la estación del metro pues esperando a ver si lo abrían y no les importó, nos acorralaron hasta esa estación y siguieron botándole gases. Ya la gente que venía de trabajar y que no estaba marchando también fue asfixiada por ese gas. Y bueno, eso para hablarles en cuanto a lo que he vivido en las marchas. Ahora bien, yo creé un grupo en Telegram que se llama Noticias Paro Nacional Colombia, donde del Ecuador me contactan y me dicen que si puedo darles una entrevista.
Yo accedo efectivamente y me comentan, eso fue el día domingo en la noche, ellos me comentan que hablaron con Caracol y RCN y que Caracol y RCN se están negando a dar noticias y les está diciendo a la prensa internacional que aquí todo está bien, que no está pasando nada. Pues yo vuelvo y digo, soy un recién iniciado en todo esto de las marchas y todo, pero no me había dado cuenta la magnitud de la desinformación y lo podridos que están los medios de aquí de Colombia, para no solamente desinformarnos a nosotros, como ustedes ya la mayoría se pudo dar cuenta, estaban diciendo que la razón por la cual los manifestantes estaban en las calles era porque estábamos celebrando. No estamos celebrando absolutamente nada, ni siquiera a día de hoy, que se supone que han habido avances, ¿no? Pero realmente aún no celebramos absolutamente nada. Entonces, bueno, yo doy la entrevista para Ecuador TV, para un noticiero de Ecuador. Resulta que ellos guardan ese programa y lo suben a sus redes. Pues resulta que el cónsul de Ecuador, de Colombia en Ecuador, escuchó toda la declaración que yo hice, que es la misma que les estoy dando a ustedes, y dijo que no se iba a poder subir ese programa, que porque el gobierno de Colombia pues dio la orden de que no podían hacerlo. El presidente que ahorita está por posesionarse en Ecuador también es de derecha, dicen que es pues muy amigo de Iván Duque, entonces no quieren que la prensa internacional se dé cuenta de las cosas, no quiere que la prensa internacional muestre lo que está pasando aquí en Colombia. Como decía Julián, los medios acá están completamente manipulados, ellos que podrían ser pues una salida directa de todas las noticias y las cosas que están pasando acá, pues no, la verdad no están dispuestos a estar de parte del pueblo e informar como se debe. Y por eso la gente que no sale a marchar, les queda muy fácil decir que los que están destruyendo son vándalos, o que los que están allá poniendo el pecho frente al ESMAD son vándalos, porque la verdad no conocen, porque la verdad se dejan guiar de toda esa basura que nos están metiendo todos los días y nos tildan ahora de guerrilleros. Esta mañana, con todo esto del revuelo de Anonymous y que Anonymous ya se está poniendo de nuestra parte y todo eso, resultan publicando en Twitter que Álvaro Uribe lo que quiere es que los medios internacionales vean es cómo el pueblo se está alzando en contra de los abusos de la fuerza pública para hacernos quedar como guerrilleros. Entonces, no sé si lo que pretende este señor es traer gente de forma internacional, pero a que nos ataquen a nosotros. Y ya está visto que Álvaro Uribe es una persona que usa jugadas muy sucias para poder manipular absolutamente todo. Entonces, la verdad, la situación es muy complicada. Los medios no muestran cómo en zonas residenciales, donde se supone la policía no debe abrir fuego, están matando a la gente. El día sábado en la tarde vinieron muchas patrullas motos en el barrio en el que vivo, barrio Robledo, y mataron a una persona porque empezaron a disparar a diestra y siniestra. La gente que resguarda a los manifestantes en la casa, los policías entran sin una orden judicial y sin nada, a meter gases dentro de las casas, a sacar a la gente a patadas, a destruir a las personas. Hay ESMAD que está destruyendo motos que están parqueadas en ciertas partes donde se arma pues la revuelta y empiezan a destruirlas para que luego entonces los medios tengan evidencia de decir que hemos sido los manifestantes. Entonces, el abuso policial, el abuso de la fuerza pública ya es un hecho, y que los medios nacionales no quieran mostrarlo, realmente pues ya también es más que claro. Pero la gente aquí nos están matando sin ningún tipo de piedad. Si, no podemos mostrar símbolo de paz incluso en una manifestación pacífica, porque como les digo, envían los gases, envían las aturdidoras y no dejan a que la gente pueda huir, no dejan que la gente pueda dar marcha atrás. La verdad, entiendo las lágrimas de Said, ahorita que lo escuchaba, porque creo que lo que más me duele es ver cómo están cayendo los jóvenes soñando con un mejor país, soñando con mejores oportunidades. El primer día de la marcha me comentaba un anciano que vende helados, porque aquí en Colombia es natural ver a un hombre de 60, 65 años al rayo de sol
o a la lluvia en un carrito de helados, porque obviamente nunca pudieron pensionarse, no tienen cómo pagar una casa, un departamento, ellos viven en pieza y lo que hacen vendiendo sus helados es lo que les da su sustento para comer y para pagar su noche de pieza. Y me comentaba uno de estos ancianos que vendía heladitos el primer día del paro y me decía, muchacho, me alegra que estén peleando, me alegra que estén peleando. En este país las cosas están muy mal, vea, yo soy diabético, a mí a veces me regalan por ahí platica y lo que me hago con estos heladitos, pero la medicina no me la cubre el seguro y muchas veces no me atienden. Entonces, casos como esos se ven a diario y yo la verdad digo, siempre lo he creído, Colombia es un lugar que tiene muchísimo dinero, es tanto el dinero que si ustedes pueden hacer un balance de todo lo que se han robado, pueden ver que Colombia tiene demasiado dinero. Y yo digo, como lo decía, no es que apoye lo que decía el criminal de Pablo Escobar, Popeye, pero el hombre tenía razón en algo que decía, y es que, por ejemplo, en Reficar, que se robaron $4.000 millones, él decía que ser un bandido en este país era un honor porque los verdaderos bandidos o las verdaderas ratas eran quienes estaban detrás de esas contrataciones. En eso tiene algo de razón y la verdad es que yo digo, si se robaran la mitad o si se robaran solo una pequeña parte, por lo menos quedaría para que nuestros ancianos mueran dignamente, para que los jóvenes no tengan que suicidarse porque no tienen nada que hacer, sino que puedan ejercer cargos como médicos, no sé, y poder atender a toda esta gente que se nos muere, que no tiene oportunidades. Entonces, me duele ver a todos esos jóvenes cómo están muriendo en las calles soñando con un mejor país y por eso creo en la resistencia y creo que esto debe seguir adelante. Yo creo que lo que sigue, como para concluir lo que les estoy contando, es no solamente la renuncia de Duque, sino el exilio total de Álvaro Uribe. Se pueden dar cuenta que Álvaro Uribe se adueñó del país y él cree que esto es una finca y cree que aquí puede mandar y puede sacar a sus lacayos para que nos maten como animales. Así que el objetivo del paro no solamente es derrocar este gobierno opresor y este gobierno corrupto, sino también el exilio total de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe debe salir de este país. Como decía Camila, pues no, yo sí vi el tuit de lo que él dijo, de lo de la esta nuclear, pero no sabía que habían venido y le habían dado instrucciones a la policía y que era prácticamente una persona nazi. Entonces, nos podemos dar cuenta la magnitud de lo que está sucediendo. Para que en estos tiempos estemos hablando de movimientos e ideales nazis es porque lo que está pasando aquí es del calibre de la Segunda Guerra Mundial. No, aún no estamos en campos de concentración ni nada de eso, pero no estamos lejos, la verdad. Así que quiero que sepan, están censurando absolutamente toda información que salga a los medios internacionales. Y bueno, pues ese es el testimonio que tenía para ustedes en esta mañana. Les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho la oportunidad de haberme escuchado. Y bueno, yo solamente para concluir quiero seguir en la lucha y creo en esta lucha porque nunca había visto al pueblo tan unido, nunca había tenido la oportunidad de ver tal unión y quiero honrar la memoria de todos esos jóvenes que como yo salen a las calles a exigir una mejor calidad de vida. Y si soy yo el que el día de mañana en una manifestación cae, quiero que ustedes, los que sigan teniendo la oportunidad de vivir y sigan teniendo la oportunidad de marchar, sigan adelante, no permitan que el sacrificio sea en vano, sino que ustedes sigan con esta lucha para que puedan disfrutar de un mejor país. Muchísimas gracias. No más al terrorismo de Estado. No más al vandalismo programado. No más manipulación mediática.
No más a la criminalización de la protesta social. No más. No más falsos positivos sociales. No más. Muchas gracias, Timmy, por todo lo que nos acabas de relatar. Me parece muy interesante lo de la cuestión del cerco mediático. Nosotras desde aquí, desde Radio Cuco, sabemos que tampoco vamos a llegar a lo que llegan los grandes medios, pero intentaremos romper este cerco mediático desde este lado del Atlántico. Y ahora se nos acaba de unir una compañera que viene de una zona que se llama Tonaxipá, en la zona de la Sabana, muy cerquita del norte de Bogotá. Y parece ser que allí en uno de los bloqueos, parece ser que acaba de cargar las MAD. Pero bueno, que nos lo cuente mejor ella. Hola Natalia, ¿qué es lo que puedes contarnos? Hola, buenos días o tardes, noches a todas y todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, compas, pues primero saludar este espacio. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando a nivel internacional. Frente a todos estos atropellos que hemos vivido por la fuerza pública, ordenados por Duque y bueno, un poco la situación que ustedes ya saben y que otros compañeros y compañeras de Colombia han estado comentando. Pues estamos en una situación muy grave. Yo no quisiera demorarme mucho y tal vez no repetir tanto lo que han dicho los demás compas, pero pues realmente estamos en una situación muy complicada en nuestro país, donde no tenemos garantías para la vida. Desafortunadamente todas las entidades que ayudan un poco supuestamente a proteger pues, los derechos humanos en Colombia han sido cooptadas por el gobierno de Duque y por pues el Partido Centro Democrático. Es realmente grave lo que ha pasado en distintos puntos de la ciudad. Yo simplemente quisiera como comentarles rápidamente lo que ha pasado aquí en Colombia, pues en Tocancipá, que pues es un poco lo que se está repitiendo en muchas otras partes del país. Bueno, Tocancipá, les cuento, queda más o menos a unos 40 kilómetros de la entrada a Bogotá por el norte. Aquí hemos tenido una situación bastante compleja, sobre todo entre Tocancipá y el municipio siguiente, que es Gachancipá. Hay un peaje más adelante de Gachancipá en donde distintas manifestaciones pacíficas pues han tratado de hacer plantones y de movilizarse. Lo que hemos tenido ha sido pues una arremetida muy fuerte por parte del ESMAD. Anoche, incluso en la parte donde queda el peaje, en jurisdicción de Gachancipá, hay denuncias de que la alcaldesa del municipio mandó cortar la luz. Los chicos y chicas que estaban en la vía tratando de hacer frente, pues sufrieron una arremetida muy fuerte, los desplazaron hasta Tocancipá. Aquí nosotras estuvimos hasta altas horas de la noche viendo cómo motorizados de la Policía Nacional perseguían a la gente que se estaba movilizando. Es gente muy joven que está cansada de todo lo que está pasando, que ya no aguanta más estas condiciones en las que estamos viviendo y que están dispuestos a alzar la voz y a estar presentes siempre que se pueda para que esto cambie. El día de anoche incluso el ESMAD estuvo tirando algunas aturdidoras hacia las casas. Esto es un sector, son sectores populares. Hay muchos niños, hay mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que han quedado un poco en medio de esta brutalidad policial. Esta mañana, dijéramos, esto está bloqueado todo, desde Gachancipá hasta Tocancipá hay un bloqueo de la autopista norte, que es, dijéramos, como una de las principales vías de comunicación por el norte que tiene la capital. Esta mañana llegó el ESMAD muy temprano, 7 de la mañana, y llegó de primeras tirando aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a las personas que están en el bloqueo de la vía. Toda la mañana hemos intentado dialogar con el alcalde de Tocancipá, quien ha hecho presencia, y con las autoridades de policía. Y la situación, dijéramos, se ha puesto un poco tensionante porque la orden que tiene el ESMAD es que a la 1 tienen que despejar la vía sí o sí. De hecho, se han presentado algunos episodios en los que el ESMAD se ha subido un poco a los barrios populares. Aquí estamos justo como entre unas montañitas muy chiquitas, en unos morros, pues, y el ESMAD se ha subido, ha tirado gases lacrimógenos hacia las casas de las personas, y pues repetimos que esto es una vulneración muy grande a los derechos humanos de todos los que estamos aquí en la protesta pacífica. Incluso se estaba negociando con los del ESMAD
hacer un paso intermitente de 2 minutos para dejar pasar a las personas que han quedado en medio de los bloqueos de la vía. Las ambulancias siempre han tenido, dijéramos, prioridad para pasar. Hemos tratado de abrir un diálogo, pero lo que nos responde el alcalde incluso es que él no tiene orden sobre la vía nacional. Dijéramos, él puede un poco exigir que el ESMAD no se meta a las casas, aunque lo están haciendo, pero sobre la vía, sobre la autopista norte como tal, que es donde está el bloqueo, pues el alcalde no tiene jurisdicción. Eso es lo que él nos comenta. Él ha estado acá pues toda la mañana tratando de gestionar un poco. Sin embargo, la situación es muy tensa porque sabemos que en el momento en que la autoridad local que nos está acompañando se retire, pues va a haber una arremetida muy fuerte del ESMAD porque, dijéramos, tiene orden, no sabemos ni siquiera de quién, porque acá parece que hay unas órdenes de las que todo el mundo habla y nadie se quiere responsabilizar de lo que está pasando. Pues estamos muy atentas y atentas a lo que está pasando. Yo simplemente quisiera como reiterar la importancia que tiene visibilizar esto a nivel internacional y hacer todo el tipo de presiones que se pueda. Incluso han atacado a las comisiones de la ONU de Derechos Humanos que estaban en Cali, si mal no recuerdo, eso ocurrió anoche. Entonces, en verdad, estamos en una situación muy, muy compleja y creo que en la medida en que esto se logre visibilizar, pues nos da un poquito de aire. Y aquí ya no es solamente por la reforma tributaria, si bien estamos cansados de todas las medidas en términos económicos y sociales ha venido impulsando el gobierno Duque. Aquí en estos momentos lo que está gritando Colombia ya es que nos respeten la vida, es que nos dejen vivir. Y creo que esto es una denuncia muy grave que no debería ocurrir en un lugar del mundo. Y la gente está dispuesta, si tienen que morir tratando de que esto cambie, lo van a hacer, porque ya no hay, dijéramos, formas de aguantar más lo que está pasando. Esto es lo que nos vienen comentando la gente en las calles, la gente aquí en la movilización, son personas trabajadoras, personas que trabajan en flores, con jornadas muy extensas de trabajo, con unas muy malas condiciones de remuneración, dijéramos. Hay una pobreza muy grande en estos municipios de la Sabana, por ejemplo, que se han vendido un poco como zona industrial, donde llegan grandes empresas multinacionales. Tenemos a Coca-Cola más o menos a unos 2 kilómetros de donde estamos haciendo el bloqueo, y aún así se vive una pobreza muy fuerte entre las comunidades y entre los barrios populares. Así que, bueno, es un poco como contarles en lo que estamos. Vamos a tratar de seguir aquí pues toda la tarde en esta manifestación, y esperamos que no tengamos pues unos sucesos tan desastrosos como los que se han presenciado en estos días en las distintas ciudades. Sería eso, y muchas gracias por dar la voz. Muchas gracias, Natalia. Si queréis, vamos terminando ya. No sé si queréis hacer alguna intervención más. Bueno, Said, si quieres, adelante. Bueno, yo quisiera decir que estamos en una realidad donde pueden existir muchas realidades, y que por eso lo más importante es llamar a la unión no solamente en Colombia, o una alianza por la vida, no solo acá en los territorios colombianos, sino en todos los territorios del mundo, donde también han tenido que sufrir esta violencia sistemática, porque la idea es que todas estas ideas que tenemos nos sirvan para la vida. Si no las podemos aplicar en nuestro presente, en nuestro contexto más cercano, no nos sirven. Entonces todas esas políticas punitivistas, el escrache, la ley de la censura, yo pido que por favor, de corazón, las dejen para después, que nos sirvan para construir hacia el futuro. Cada quien está en su proceso. Yo llevo años intentando descolonizar mi mente y mi corazón, y aún sé que me falta mucho, que aún no veo muchas violencias, que aún tengo muchas naturalizadas. Por eso llamo a que respetemos el proceso y que sepamos realmente contra qué luchamos o contra quiénes luchamos, contra los que nos gobiernan, nos meten en la violencia. Recordemos que vivimos en un mundo que creemos que vivimos en una paz global. No estamos en ninguna paz global, estamos en una paz militarizada donde hay decenas de armas nucleares, y que si lo hacemos con las armas y con la violencia como lo hemos hecho antes, por una estrategia política no lo vamos a poder, porque no tenemos las fábricas de armas y no tenemos tampoco el poder de los bancos y de todos los capitales y las industrias que siempre llegan, porque esto o sea, acá mi vida está en peligro, la vida de cada compa está en peligro. Yo hoy salgo
como observador de derechos humanos y las personas que están manifestando, cualquiera acá, hasta por decir, por hablar, podrían matarnos o desaparecernos. Y por eso necesitamos de su apoyo internacionalmente. Yo he pasado día y noche rompiendo este bloqueo informativo para que nos apoyen, para que se unan en campañas que les hagan sentido, como es el de levanten las vacunas, el de las patentes, el que paren la militarización y por favor, pongan el hashtag de Duque para el genocidio, porque si no, no podemos solos, no vamos a lograrlo. Necesitamos que de norte a sur todo esto nos escuchen, que dialoguen, que no quieran imponer verdades. Si pierden tiempo discutiendo, déjenlo ahí, utilícenlo para accionar, porque tenemos que creer en algo que es en el poder de la palabra y en el poder del amor, como también nos han enseñado las brujas durante años. Yo creo en la palabra, creo que lo que estamos diciendo ahora acá en este espacio es transformador, nos sirve para nuestras vidas y por eso a descolonizar todos nuestros corazones, que haya libertad de pensamiento, libertad, o sea, obviamente que esta libertad no puede vulnerar ni seguir violentando a nadie, porque es que no, todo con pensamiento crítico, que, que, que haya libertad de los cuerpos, de las culturas, de los ríos, libertad animal, porque los tenemos también explotados con modelos industriales de donde solamente les ofrecemos muerte y no una vida digna, que haya liberación sexual, porque también, o sea, hoy en día, si algo tenemos es la capacidad de controlar o disminuir el SIDA, porque tenemos vacunas, tenemos un montón de cosas, podemos hacernos pruebas o podemos todo con responsabilidad. Yo sé que esto puede parecer muy loco, pero hay que pedirle a cada quien que haga lo que pueda hacer, a los policías que se amotinen, que no nos maten, si pueden activar una campaña un día, ustedes también de allá que se amotinen, atraviesenles ese corazón con las palabras, también en las cárceles que están sufriendo. Nosotros vivimos en las ciudades, en cárceles controladas. Estas son las ciudades. Ese es el concepto original de este colonialismo. Hay tierra suficiente en el mundo para nosotros poderla cultivar y trabajar. Hay saberes que nos sirven para la vida. ¿Para qué seguir construyendo armas nucleares? ¿Para qué seguir fabricando armas, balas? Por favor, escúchenos. Y les mando un abrazo muy grande. Yo la verdad es que ya tengo que ponerme acá a mirar como mi realidad más cercana, almorzar, hablar con mi compa con la que habito y la familia y con otras personas para organizarnos ahorita en lo que viene hoy, mañana. Muchas gracias, Said. Bueno, vamos a dar un último espacio a María Camila y si queréis ya con esto terminamos. Adelante, María. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues me sumo a lo que ya han dicho varias personas. En este momento, desde los movimientos antimilitaristas, estamos pues lanzando una pequeña acción para el día 7 de mayo con el hashtag Contagio Antimilitarista. Estamos haciendo un llamado para una manifestación global en las embajadas y consulados de Colombia alrededor del mundo. Consideramos en este momento necesaria la llamada global y planetaria a una postura antimilitarista porque pues justamente son también los jóvenes de los barrios populares quienes están poniendo la vida en este momento. Aquí tenemos pues grandes retos para pensar en unidad y en construir lo común, porque ante esta desgracia de lo que estamos sucediendo, pues también hay compañeros líderes comunitarios que nos comentan que pues la desesperanza es total en los barrios y muchos jóvenes a nivel regional pues están pidiendo armarse, ¿no? Están pidiendo, sí, están pidiendo incluso eso, pues hasta el apoyo de los grupos armados porque pues la matanza sí, pues es total, ¿no? Entonces a esto justamente es que pues nos está llevando toda esta desgracia militarista y paramilitar y fascista, digamos, que estamos viviendo en este momento. Y pues ese sería
el llamado como a que también el reto grande que tenemos a ser pues mucho más pues superiores afectiva, emocionalmente y mentalmente a quienes nos quieren imponer esta guerra y la barbarie de todos contra todos. Eso quisiera decir y cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y bueno, en general muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer conversar con vosotros y traer un poco esa situación de Colombia, de vuestras calles, a este lado del Atlántico. Quiero remarcar, porque lo habéis dicho varias veces a lo largo del conversatorio, de esta conversación que estamos teniendo, este llamado a la solidaridad internacional, a que la ternura de los pueblos, a que la cercanía entre las personas que luchan por lo mismo, que saben que el extractivismo, que el capitalismo es al fin y al cabo el mismo, tanto en Abya Yala como en Europa, como en Oriente Medio, como en cualquier otro lado, que los pueblos que se están levantando a día de hoy en tantas partes del mundo tienen razón, y dar con esto por terminada la entrevista o este conversatorio que hemos tenido. Un abrazo grande y muchas gracias. Todo regalado. ¿Quién tiene el estilo y la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mística? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?